Hoy vamos a hablar sobre el accidente más terrible de la historia del automovilismo mundial. Las 24 horas de Le Mans del año 1955 fue un evento muy esperado por los fanáticos, ya que el cruce de escuderías generaba una competitividad increíble. Tal fue la necesidad de verlos correr ese día que más de 250.000 personas se habían reunido en el circuito de Sarthe. Por un lado estaban los amantes de Mercedes, los dominantes del momento, y por el otro los hinchas de Jaguar, sus rivales ingleses. Estaba claro que iba a ser una carrera imposible de olvidar, pero no sabían que esto iba a realizarse por el manto de muerte que cubriría a las víctimas. Algunos dijeron que fue una mala maniobra, otros no pararon de echarse la culpa. La mayoría dijo que fue un accidente, incluso el inolvidable Fangio, quien se salvó por sus propios reflejos. Lamentablemente el resultado fue 83 muertos, la mayoría de ellos decapitados y cientos de heridos por el fuego y los golpes. Sin embargo, la carrera siguió hasta el final. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en la pista? ¿Fue un movimiento arriesgado o fue acaso a propósito? Quédense para saber cómo la muerte fue la que se llevó la victoria el 11 de junio de 1955, el día que ocurrió el desastre de Le Mans. Para los que no conocen cómo es la dinámica de una competencia de este estilo, voy a resumirlo de esta manera. Las 24 horas de Le Mans se rigen por una regla muy clara. El vehículo que haya recorrido la mayor distancia en 24 horas, gana. Es una prueba de resistencia tanto para el piloto como para la máquina. Sin embargo, esa es la parte visible, porque detrás de la competencia hay equipos enteros dispuestos a dar lo mejor de sí para que el auto llegue a su máximo rendimiento. La primera carrera de este estilo se llevó adelante en 1923 y hasta el día de hoy se sigue corriendo. Solo se canceló en momentos clave de la historia, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial. Al reanudarse en 1949, el primer puesto pasó por las grandes marcas, hasta llegar a 1955. Momento en el cual tuvieron que cambiar todas las medidas de seguridad. Pero vale aclarar algo muy importante. En la época de los 50 los accidentes eran moneda corriente. Por eso se valoraba mucho la muñeca de los pilotos, su experiencia y por sobre todas las cosas, la mecánica de las marcas que con cada mejora elevaban la competición y la velocidad. Muchos equipos de competición utilizaban las carreteras comunes para hacer las pruebas de sus autos. Los habitantes corrían riesgos sin que pudieran hacer mucho por su seguridad. Además, en las gradas no había barreras de contención o alambrados especiales. Si pasaba algo, los espectadores iban a verlo de cerca, muy de cerca. Por otra parte, los pilotos no llevaban puestos trajes ignífugos para evitar prenderse fuego en caso de que explotara el auto. Los cascos no eran completos y solo cubrían la parte superior de la cabeza. La vista se protegía solo con gafas y, aunque parezca mentira, no se utilizaba cinturón de seguridad para facilitar la salida del vehículo en caso de incendio. Para ese año, los autos podían alcanzar una velocidad superior a los 250 km por hora. Otra cosa a tener en cuenta es que en 1955 las largadas eran muy diferentes a lo que son hoy en día. Los autos estaban dispuestos uno al lado del otro, ligeramente inclinados hacia la dirección a donde debían correr. Los pilotos estaban parados enfrente y cuando les daban la orden debían correr hacia el auto, saltar al interior y arrancar. Desde ese punto de vista ya estaba todo mal pensado. Incluso muchos estaban esperando la tragedia. Decían que si no iba a suceder ese año, sería el siguiente. No hubo ninguna casualidad. El duelo entre Ferrari, Jaguar y Mercedes y la participación de pilotos como Fangio, Hawthorne, Moss, Castellotti o Phil Hill, entre otras estrellas de la época, habían hecho convulsionar el ambiente previo de la carrera. Un detalle para nada menor era que los autos, en su gran mayoría, utilizaban frenos a campana. Solo algunos innovadores, como Mercedes, presentaron una novedad insólita en su modelo 300 SLR, un freno aerodinámico especial. La carrera había comenzado a las 16 horas. Durante las primeras 2 horas hubo un intercambio de posiciones constantes entre el Ferrari conducido por Castellotti, el Jaguar de Hawthorne y Fangio y el Mercedes con el número 19. El ritmo de las primeras vueltas era frenético.
Hawthorne y Fangio, desde el arranque de la carrera, no habían dejado de pisar el acelerador y el promedio de las 2 primeras horas de carrera fue de 191.3 km por hora, cuando en la anterior Le Mans había mantenido los 139 km por hora. Hawthorne quiso impedir hasta el último momento que el argentino lo superara en la pista. ¿Habrá sido ese el detalle que desató la tragedia? La cuestión es que se acercaba el momento de cargar combustible y de cambiar el piloto. Sobre las 18:28, el grupo que encabezaba el Le Mans se acercó a la zona de meta. Hawthorne, con el número 6, iba primero. Detrás estaba Lance Macklin y en tercer lugar, Pierre Levegh avanzaba con el número 20 pintado en su Mercedes. Pocos metros detrás, Fangio y Karl Klein lo seguían. El accidente logró reconstruirse gracias a las imágenes de video y a las numerosas personas que fueron testigos del hecho. Mike Hawthorne, quien iba en primer lugar con su Jaguar antes de llegar a boxes, redujo bruscamente la velocidad para entrar a cargar combustible. Lance Macklin, quien avanzaba por detrás a toda velocidad, no adivinó la intención de quien tenía delante y se vio obligado a abrirse para sobrepasarlo. El problema fue que Levegh iba a pasar a Macklin, y también tuvo que abrirse aún más a la izquierda. Todo sucedió en cuestión de segundos y el caos fue sorpresivo. El Mercedes de Levegh golpeó su parte frontal derecha con la parte izquierda del Austin Healey de Macklin, y al ser un vehículo más liviano y por la diferencia de velocidad, el auto de Macklin hizo de rampa de lanzamiento para el Mercedes 300 SLR. El impacto fue de lleno contra el terraplén que separaba la pista de los espectadores, que estaban apenas a unos metros viendo cómo los autos pasaban a toda velocidad. Como les comenté antes, ninguno tenía cinturón de seguridad y por la violencia del golpe, Levegh salió despedido, falleciendo en el acto. El cuerpo quedó tirado en la pista largando humo hasta que una persona lo tapó. El argentino entendió de manera instantánea y giró el volante. Levegh le había salvado la vida, financiando la competición. Durante y luego de la carrera se puso en tela de juicio quién había sido el culpable. Si bien no se ha podido determinar con exactitud, hubo varios dedos que señalaron a los posibles culpables de la tragedia. La situación, rodeada de una gran controversia, apuntó que el incidente comenzó cuando Hawthorne, a bordo del Jaguar y líder de la carrera, frenó de golpe para entrar en boxes. Macklin, quien iba segundo y se había abierto para no chocarlo, tras el impacto, fue zigzagueando hasta que su coche se detuvo junto a los boxes. Aunque no sufrió heridas graves, al destrozar las barreras causó la muerte de otro espectador más. Al día siguiente de la tragedia, Macklin comentó: "En un asunto de esta naturaleza es difícil hablar de responsabilidades. Mike Hawthorne sin duda cometió un error, pero la real responsabilidad fue la velocidad de nuestros autos. Yendo casi a 240 km por hora, Hawthorne no podría haber frenado a una distancia de 200 metros. Ejecutó una maniobra que me sorprendió y no me dejó más alternativa que chocarlo o doblar hacia la izquierda". Cuando el auto de Mike Hawthorne frenó, y mientras la gente aún estaba en llamas, el piloto se bajó de su Jaguar y escapó hacia el paddock donde estaba su equipo. Al ver su estado de shock, lo condujeron a una casa rodante en donde trataron de tranquilizarlo. El conductor no paraba de decir: fue mi culpa, quería parar antes de que Fangio me pasara. Según el biógrafo de Hawthorne, había pasado un largo tiempo y aún se culpaba del accidente. En ese momento la policía estaba fuera de la casa rodante, esperando para tomarle la declaración de los hechos. El piloto Umberto Maglioli había ido a verlo, y lo tuvo que hacer entrar en razón para que no le dijera a la policía que había sido su culpa. Lofty England, quien era el manager de Jaguar, intentó desviar la atención que había sobre su corredor. Su plan era muy simple: echarle toda la culpa a Levegh, asegurando que a los 50 años de edad no estaba en condiciones para manejar tremendo auto. Así el muerto no podía defenderse y todo quedaba ahí. Tal cual sucedió. El intenso análisis y las declaraciones dejaron entrever una gran variedad de curiosidades. Norman Dewis, quien en esa carrera había manejado otro Jaguar, afirmó que Hawthorne, una vez que superó a Macklin, hizo un rebaje de cuarta a tercera marcha para frenar el auto. Por lo tanto, no tocó el pedal de freno y por eso no se vio la luz de freno encendida. Esa sería una razón adicional por la que Macklin fue sorprendido por la maniobra. Además, en teoría, los espejos retrovisores del vehículo Austin Healey, que conducía a Macklin, le impedían ver con claridad hacia atrás, y que nunca distinguió al Mercedes de Levegh. El punto ciego del diseño del auto no le dejaba ver realmente quién estaba detrás.
Otro factor determinante fue cómo el auto de Lebesgue ardió al instante. Eso se debió a que su carrocería era de una aleación de magnesio, un metal liviano que lo hacía más ligero pero que era altamente inflamable. Sin embargo, luego se confirmó que prácticamente nadie murió por quemaduras. Todas las muertes fueron producidas por partes de autos que salieron volando. Durante años corrió el rumor de que el auto llevaba un aditivo secreto en el combustible para potenciar su motor. Eso también habría hecho que explotara en el auto, pero nunca se pudo demostrar. Y como les dije antes, la carrera continuó, pero hubo cambios. Mercedes decidió retirarse. Stirling Moss, el piloto coequiper del flamante fallecido que compartía el auto con Fangio, no quería frenar porque tenían la victoria prácticamente asegurada, pero por respeto a las víctimas, los directivos decidieron salir. La realidad es que no querían quedar mal ante el mundo. Después de la medianoche, los dirigentes de Mercedes se presentaron en el box de Jaguar para informar que el equipo alemán dejaba la prueba. Les estaban sugiriendo de forma solapada que ellos acompañaran la decisión. El inglés, todavía con la Segunda Guerra Mundial en sus venas, no sentía ninguna simpatía por los alemanes. La respuesta fue determinante. Ni Jaguar ni Hawthorne eran de manera alguna responsables de lo sucedido y su equipo iba a continuar en la carrera. Al día siguiente, bajo una fría lluvia que simulaba las lágrimas de los fallecidos, Hawthorne y Webb lograron para Jaguar su tercera victoria en Le Mans. En una imagen un tanto fuera de lugar, el campeón Mike Hawthorne celebró la victoria con champaña pese a ser uno de los involucrados directamente en el accidente. Luego la vida le iba a pegar bastante duro, pero para eso falta un poco de historia. Algo paradójico fue cómo llegó Lebesgue a la competición del 55. Alfred Neubauer, el mítico director deportivo de Mercedes-Benz, le había ofrecido el puesto y confiado un coche al francés en un gesto de reconocimiento a lo que había hecho en el año 1952. En los primeros años de los 50 lo habitual era que los turnos se repartieran entre los pilotos. Así, mientras uno hacía el relevo, el otro podía descansar de las largas horas de la competición. Ese año Lebesgue se había propuesto completar las 24 horas sin descanso él solo, y casi lo logra. Esa iba a ser una de las victorias más recordadas, por representar una epopeya en sí misma. En el último turno, con 4 vueltas de ventaja respecto a sus más cercanos competidores, un supuesto error en la caja de cambios hizo que su auto no sirviera para seguir más. Así, lo invitaron al Le Mans del año 55, donde incluso, durante los entrenamientos, marcó mejores tiempos que Ivor Webb, el coequiper de Hawthorne. El resultado de su muerte, visto de esta manera, fue trágico y curioso a la vez. Un gran homenaje de todo lo sucedido estuvo a cargo del director de cine Quentin Villaux. Por medio de un cortometraje animado, mostró la tragedia de Le Mans en el año 55. El joven director belga trató el drama y el sufrimiento con mucho respeto, y luego de ganar numerosos premios internacionales, estuvo nominado a los premios Oscar del año 2020. Después de lo sucedido en 1955, muchos pilotos decidieron retirarse, entre ellos John Flitch y Lance Macklin, mientras que Fangio nunca más volvió a correr en Le Mans. Más allá del análisis del accidente, deberíamos quedarnos con las consecuencias que tuvo para el automovilismo. La siguiente carrera en Nürburgring se canceló y muchos países detuvieron la competición. Incluso en Estados Unidos se disolvía la comisión que organizaba las carreras y Mercedes-Benz, aunque siguió compitiendo ese año, decidió abandonar las carreras indefinidamente un año después. John Flitch, quien iba a ser el relevo de Pierre Lebesgue en aquella infausta carrera, no quedó muy bien luego de haber sufrido con especial sensibilidad las consecuencias del accidente. Incluso su propia familia pensó que ya estaba corriendo al momento del accidente y lo habían dado por muerto. Sin embargo, él se encontraba en boxes, esperando entrar. A partir de ese día decidió cambiar su forma de vida, sobre todo el enfoque en las carreras. Justamente le dio una vuelta de tuerca a todo esto y se convirtió en inventor dentro de la industria del automóvil y la seguridad. Al poco tiempo fundó Impact Attenuation Inc., lugar donde desarrolló elementos de protección y seguridad para circuitos y carreteras. La idea no era que solamente fueran efectivos, sino también económicos y viables, para que todos los pilotos pudieran manejar más tranquilos.
Hay quienes comentan que el propio Fitch se ofreció como dummy en los test de pruebas de sus elementos de seguridad. Claramente tenía mucha fe en lo que estaba construyendo. Para los circuitos desarrolló los bidones llenos de arena y las barreras de deformación controlada para absorber la energía de los impactos. También ideó un sistema de asiento pivotante que mantenía al piloto anclado, así la desaceleración no lo hacía sufrir mientras frenaba. Incluso mucho antes de lo que se usa actualmente, ya había diseñado un sistema para anclar la cabeza del piloto al asiento y así evitar los daños cervicales. Está claro que las 24 horas de Le Mans del 55 cambiaron la historia para siempre. Los organizadores de la carrera se pusieron a trabajar de inmediato en una renovación intensa del circuito. Las tribunas fueron hechas desde cero y el ancho de pista se expandió. La zona de boxes fue completamente remodelada, dando mayor espacio a los equipos. Con el paso de los años se avanzó aún más en seguridad, llegando a los estándares que tenemos hoy en día. Es muy difícil que vuelva a suceder una tragedia como la que sacudió el circuito de Lasarte, aquel fatídico 11 de junio de 1955. Sin embargo, los accidentes siguieron ocurriendo, como sucedió con la muerte de Alan Simonsen en la edición del 2013. Danish driver Alan Simonsen has died following an incident at the Le Mans 24-hour race on Saturday. 34-year-old Simonsen crashed his Aston Martin just 10 minutes after the start of the race. Como el destino colocó al piloto francés en un lugar donde no debía estar, el ganador de Le Mans del 55 también tuvo una muerte trágica. Hawthorne logró recuperar su apetito por la velocidad y el asfalto. La culpa que sentía por la muerte de Lebesgue parecía ya haber sido olvidada. En 1958, en un vibrante duelo con Stirling Moss, se convirtió en el primer campeón Fórmula 1 inglés. Con ese logro decidió retirarse y formar una familia con la modelo Jean Howard. Pero la muerte le tenía una última carrera. En una mañana lluviosa de 1959, su Jaguar perdió el control, se salió de la autopista y chocó de lleno contra un árbol. El campeón murió prácticamente en el acto. Luego del accidente, un amigo del fallecido aseguró haber visto un Mercedes adelantarse unos segundos antes. Hawthorne, quien llevaba su odio por los alemanes en la sangre, no había podido resistirse y decidió que él iba a ser el más rápido ante su rival favorito. Lo que no sabía es que la muerte siempre llega antes y que esa carrera ya la había ganado con mucha ventaja. Y hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que les haya interesado lo sucedido en la carrera de Le Mans de 1955. Los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.